Buenos días, buenas tardes, buenas noches chicos, yo soy Flor, bienvenidos al canal, gracias a los suscriptores de siempre y a los nuevos bienvenidos. Si no te has suscrito te invito a que te suscribas para que YouTube pueda avisarte cuando subamos nuevo contenido al canal. En este caso la bitácora de hoy viene motivada por un comentario muy interesante que me han hecho en el cual me preguntaban si hay algún síntoma o situación molesta con algún vínculo que pueda incentivarnos o llevarnos a sanar. Cabe destacar que es muy importante que las emociones, primeramente, aparte de tener, ¿cómo decirlo?, la importancia de saber sentirlas, es decir, darles su espacio, su lugar, no ignorarlas cuando nos vienen a nosotros, ¿vale? Cuando una emoción nos esté inundando mucho, nos esté viniendo muy fuerte, no intentar apaciguarla, no intentar esconderla o dejarla de lado. Necesitamos prestar atención porque esa emoción está emergiendo porque nos quiere decir algo, ¿vale? Importante. Perdón que aquí, no sé, las pestañas se me abren solas. Entonces, las emociones son muy importantes sentirlas, ¿vale? Darles su valor, su reconocimiento, que para eso están emergiendo a nosotros, para eso nos están haciendo un llamado de atención, ¿vale? Y por eso están apareciendo. Pero aparte de eso también es muy importante prestar atención, es decir, las reconocemos que están ahí y para algo están ahí y luego prestar atención para qué nos suceden, no dejarlas estar o dejarlas correr de que pasen a la siguiente emoción y no hayamos tenido en cuenta por qué nos sentimos así o de determinada manera con alguna persona o con algún malestar, ¿vale? Si nos adentramos básicamente en las emociones que son de índole más de tristeza, de dolor, angustia, rabia, todas estas emociones, porque claro, las emociones bonitas nos dan bienestar, no las trabajaremos porque nos dan bienestar, ¿vale? Ya suficiente tenemos con las emociones y las heridas y los problemas negativos como para enfocarnos en los positivos donde no hay nada que trabajar porque nos aportan bienestar, ¿vale? Enfocándonos en esas emociones que nos dan desasosiego, que no nos traen tranquilidad, ¿vale? Y bienestar, pues todas estas emociones vienen a nosotros, emergen a nosotros para darnos un mensaje, no están simplemente por casualidad allí, ¿vale? Entonces, cuando tú, en las patologías físicas, cuando tenemos una enfermedad o cuando tenemos alguna molestia física en el cuerpo, estas son más sencillas de percibir qué nos quieren decir. ¿Por qué? Porque se presentan en nuestro cuerpo. Ya para nosotros es más sencillo asimilar que es cosa de nuestro cuerpo, de nuestro organismo, ya no podemos echar culpas fuera a terceros del problema físico que yo tengo o de la enfermedad que yo tenga. Sí es verdad y puntualizo que hay dolencias o enfermedades o malestares que se pudieron haber desencadenado e incluso programado a raíz de una situación que haya vivido con una persona, pero la enfermedad se ha generado en mí, entonces el significado que tiene lo tengo que buscar en mí, tengo que buscar esas emociones que programaron esa enfermedad y que luego cuando se dio otra dinámica similar, muy similar para el inconsciente, la haya activado y que se desarrollase, porque primero se programa, ¿vale? Cualquier herida primero se programa y luego se vuelve a repetir la misma situación. Para el inconsciente es una situación muy similar, aunque sea con otra persona o en otro sitio o en otro momento. La percibe el inconsciente como una situación similar, es como si fuera a buscar un archivador y siente que esa situación es igual, entonces va a detonar que se active esa enfermedad o esa patología, ¿vale? Pero hay que analizarla, el origen de cómo se programó, ¿vale? Entonces, las emociones como tal son muy importantes porque nos están reflejando algo de esa situación o de ese vínculo que yo tengo que no me genera paz, ¿vale? Que hay algo en lo que a mí me duele, hay alguna herida que yo me tengo que trabajar allí. Es más difícil cuando se trata de un vínculo con otra persona o varias personas más, ¿vale? ¿Por qué? Porque cuando uno entra en contacto con otras personas, vienen a la situación todos los conflictos y todas las heridas que cada uno pueda tener, vienen a juego, pero para cada una de las personas tiene
un significado, un aprendizaje diferente. Por más que sean dos personas las que se vinculen, da igual si estamos hablando de una amistad, un familiar, la pareja, un compañero de trabajo, da igual qué vínculo sea. Cuando tú te vinculas con otra persona, cada uno tiene su mochila de carga emocional, de heridas emocionales de la infancia, del proyecto sentido, del árbol, que traemos cada uno con nosotros, ¿vale? Aparte de nuestra personalidad y demás, que hace que nosotros, cada uno de nosotros, sea totalmente único, ¿vale? Cuando nos conectamos con otra persona, da igual en qué vínculo, para mí hay un aprendizaje con ese vínculo y para la otra persona habrá otro. Que puede que nosotros, las dos personas, compartamos una misma herida, pero no quiere decir que esas dos heridas sean las que se activen en el momento de la conexión o el vínculo, ¿vale? Porque puede que, como ambas personas tienen niveles de conciencia diferentes, para esa persona el vincularse con nosotros le está enseñando una determinada lección o aprendizaje y a nosotros otra, ¿vale? Porque estamos en niveles diferentes de conciencia. Él está en un momento en el cual está preparado para resolver X situación y nosotros en otra, ¿vale? Y así sucede con todo el mundo, con cualquier vínculo que tengamos. Entonces, toda situación o enfermedad es una oportunidad para sanar. El problema está en que nosotros no vemos oportunidad de sanar cuando no tenemos conciencia de que hay algo que sanar. Cuando no somos conscientes de que hay algo, no nos habíamos dado cuenta de que hay algo pendiente de resolver, una herida, un conflicto, un patrón pendiente de resolver. Tú lo seguirás repitiendo hasta que tú tomes conciencia de que esa herida, ese patrón, esa enfermedad o algo se te ha ido repitiendo en el tiempo. ¿Qué ocurre? Que hay dos maneras. Una es que nos demos cuenta, por ejemplo, físicamente con una enfermedad, porque se nos ha ido repitiendo, o una situación se nos ha ido repitiendo a lo largo de nuestra vida durante muchas veces. Con las enfermedades es más fácil, porque tú te acuerdas perfectamente, por ejemplo, si fue un dolor de garganta, tú te acuerdas cuándo fue tu último dolor de garganta. Lo más habitual, lo más común es que tú te recuerdes, ¿vale? Vamos a suponer un caso en el cual una persona presenta dolor de garganta en invierno y cuando cambia de estación. Por ejemplo, comienza la llegada del invierno y dolor de garganta. Empezamos la primavera y dolor de garganta. El otoño, cambios de temporada, por ejemplo, y empiezan con dolores de garganta. Aquí se establece, por ejemplo, en este caso concreto, un patrón. Entonces esa persona debe de analizarse qué le quiere decir el dolor de garganta, ¿vale? Y hago un hincapié en que cada enfermedad, cada dolencia tiene un significado específico. Pero, para cada uno de nosotros, la emoción que haya programado esa enfermedad, esa herida o demás, puede ser diferente, ¿vale? Aunque la connotación de la enfermedad sea única y específica, o tenga 2 o 3 significados, por ejemplo, pero la emoción que lo haya programado para ti puede ser diferente que para mí. Entonces hay que analizar siempre los casos bien concretos porque somos como si fuéramos, cada persona es como si fuéramos un universo diferente o un planeta diferente, ¿vale? Porque nuestras experiencias, las heridas que heredamos del transgeneracional, las que heredamos del proyecto sentido de mamá, de papá, las que traemos nosotros de nuestra propia experiencia y nuestra personalidad, todo eso hace que cada uno de nosotros sea único. Entonces hace que cuando nosotros nos vinculamos con otra persona, esa persona me haga de espejo y me refleje heridas que yo tenga pendientes de resolver, ¿vale? Eso pasa en cualquier vínculo, pero con las enfermedades siempre es mucho más sencillo. Perdón, porque he visto, pensaba que entraba alguien. Con las enfermedades es mucho más sencillo de ver porque las sentimos en nuestro propio cuerpo. Ahora, ya con los vínculos es más difícil, porque una situación, por ejemplo, una dinámica con una persona, se me puede repetir con otra persona, pero como la repetición es más sutil, porque, por ejemplo, tienes un conflicto con un miembro o una desavenencia con un miembro de la familia, y luego la misma situación se te repite pero en el ámbito laboral. A nivel a priori, a todo el mundo le cuesta asociar ese tipo de problema porque solemos tender a pensar que lo que nos pase con la familia no tiene nada que ver con lo que nos pase en el ámbito laboral. O, por ejemplo, lo que te pase en la pareja no tiene por qué estar relacionado con lo que te pasa en el ámbito laboral y viceversa. Entonces son repeticiones sutiles que nos cuestan más de descifrar y que solo ocurrirán cuando nosotros ya tengamos más, ¿cómo decir la palabra?, más experiencia, ya hayamos trabajado y sanado previamente otro tipo de heridas y entonces nos dé más bagaje para poder localizar estas repeticiones sutiles.
Lo difícil a veces de los vínculos es que al principio, cuando somos más nuevos, ¿vale? Cuando recién empezamos a sanar las primeras heridas, a veces nos cuesta reconocer si esa desavenencia o ese problema se desencadenó por la otra persona o por nosotros. Siempre que haya un problema, el aprendizaje va a ser para ambos, aunque sea a niveles diferentes y en cuestiones diferentes, ¿vale? Siempre que haya un problema, no hay que buscar quién tuvo la culpa, sino buscar a mí esta situación que me está reflejando, esta persona, este vínculo que me está mostrando con su comportamiento, porque es un reflejo de lo que yo internamente también tengo que resolver en mí. Incluso pueden ser formas en las que tú te tratas a ti mismo, que la está reflejando el otro y tú lo asocias a que es esa persona así y que esa persona es la que te trata así y no ves tú ese trato en ti mismo, ¿vale? Vamos a poner, por ejemplo, el caso de que tú te estás vinculando con una persona, que esa persona no te da el reconocimiento o el valor, no te valora como persona, no aprecia todos los esfuerzos que tú haces por mantener el vínculo, o tú aportas más en ese vínculo, nutres tú más ese vínculo. Tú, por ejemplo, vivenciaste experiencias con esa persona que te han causado inestabilidad, no te han causado bienestar, te han quitado tranquilidad, por ejemplo, y te parece que el trato no es equitativo, esa persona no aporta a la relación o al vínculo tanto como aportas tú, y tú le dejas saber a esa persona qué situaciones o qué comportamientos ha tenido contigo que a ti te han causado dolor o con los cuales tú no estás de acuerdo, y vamos a suponer que esa otra persona lo oye, pero esa persona no los tiene en cuenta y lo repite una y otra vez. Tú te sientes como que estás hablando con la pared. Esa persona te está demostrando con sus acciones y las repeticiones de las mismas actitudes o comportamientos, te está demostrando que no le interesa tu bienestar. Te está demostrando que por más que pueda entender lo que tú le comprendes, repite una y otra vez los mismos comportamientos. Es correcto y es cierto que esa otra persona también tiene sus heridas que le hacen actuar de una cierta manera, pero cuando tú estás hablando cordialmente con la otra persona y le estás planteando qué cosas no vas a tolerar en esa relación o qué cosas te han dolido y esa persona continúa haciéndolas, ya te está dejando un mensaje bastante claro, aunque nos cueste reconocerlo, que no tiene en cuenta ni tus emociones, ni cómo, no tiene responsabilidad sobre las acciones que hace, ni tiene responsabilidad emocional sobre el perjuicio que tienen sus acciones en tus emociones, en cómo te hacen sentir. Y esa persona continúa igual. Vamos a poner este caso, ¿no? Pues para esa persona que se está sintiendo así, sin tener datos, ¿vale? Sin tener datos más allá de lo que acabo de explicar, porque no sabemos qué patrones pudo haber heredado de su árbol, no sabemos qué heridas ¿cómo se dice la palabra? Desencadenó en su propia experiencia de vida, cuáles se programaron en su experiencia de vida, cuáles le vinieron del proyecto sentido. No sabemos más información que la que acabo de decir. Entonces, a priori, podemos pensar que esta persona tiene que aprender a tener amor propio, a valorarse a sí misma, a reconocerse, a hacer un viaje de autoconocimiento para saber qué límites sanos tiene que establecer, qué cosas va a aceptar en un vínculo, da igual cuál sea, y qué cosas no está dispuesta a aceptar. A decir, vale, si esta persona va a decidir comportarse de esta manera, yo me despido de manera cordial, pero hasta aquí llegó este vínculo porque esta persona no está dando más de sí. Me está dando migajas de lo que yo merezco, por ejemplo, ¿no? Que esto de las migajas es un término que se está usando mucho últimamente. Pero bueno, volviendo al tema, esa persona le está reflejando esa falta de amor propio que se tiene. Con su comportamiento le está demostrando que así como esa persona se está comportando con ella misma se está comportando consigo misma así. Entonces hace que el reflejo le indique, es como si nos mirásemos literalmente en el espejo. El trato que esa persona me está dando me está reflejando lo que yo hago conmigo misma. Entonces esa persona nos viene a recordar, como si fuera una especie de alarma, lo que nosotros no hemos visto en nosotros y que tenemos que sanar. Y así va a pasar con cualquier vínculo, ¿vale? Con algunos será algo más sutil porque es un vínculo más corto, más efímero, dura menos tiempo, y con otras relaciones más largas, ¿vale? Pueden ser muchos aprendizajes a lo largo de la vida y siempre van a coincidir las personas adecuadas que nos puedan enseñar. Lo que ocurre es que nosotros en algunos momentos no veremos el aprendizaje porque no estemos preparados, ¿vale? Nuestro nivel de conciencia no esté preparado para afrontar
el tomar acción de cómo resolverlo y aparte no estaremos dispuestos a asimilar lo que significan esas situaciones, ¿vale? Y lo que haya que trabajar, porque siempre que hay una herida habrá que tomar conciencia de lo que para nosotros, esas emociones que para nosotros desencadenaron esa herida, ese conflicto o ese patrón. Entonces, cuando nosotros repetimos cíclicamente cada X ciclo o X tiempo, es porque no estamos viendo el aprendizaje que hay allí detrás, y cuando llegue el momento en el cual tú de repente te plantees que esta situación X o esta enfermedad ya se te está repitiendo y tú empieces a tener esa curiosidad de saber por qué motivo es que se te está apareciendo, por qué motivo es que ha vuelto otra vez, y ahí empieces a preguntarte, ¿será que hay algo que no estoy viendo? Algo más allá que me quiera decir y no me esté dando cuenta. Pues en ese momento es porque tu nivel de conciencia ya está listo para afrontar eso, ¿vale? Si tú has visto, por ejemplo, muchísimos vídeos en YouTube, información que en algún momento no te resonaba, era porque no estabas listo. Si en otro momento esa misma información si te resuena, es porque ya estarías listo para recibir esa información, y ya una vez que el inconsciente la asimile, estés preparado para dar los pasos a sanar y trascender todo lo que te ha sucedido hasta ahora, ¿vale? Por ejemplo, en el mismo caso de que poníamos antes, para la otra persona el aprendizaje puede ser totalmente diferente. Volvemos a ese ejemplo, pues la otra persona que se estaba comportando de esa manera, pues para ella, por ejemplo, podría ser que sin tener más información con la que ya contamos, pues puede ser que esa persona tenga que aprender a ser empática, a tener responsabilidad emocional sobre las acciones, y que las acciones que cometa y la manera de comportarse que tenga hacia los demás van a tener una repercusión y va a afectarle también a la otra persona a nivel emocional, psicológico y demás. Entonces esa persona tendrá que aprender a compartir y a dar, no esperar solo a recibir, porque esa persona estaba cómodamente esperando a que la otra persona diese todo en el vínculo. Entonces esa persona tendrá también que aprender a dar, que no todo va a ser recibir, que los vínculos tienen que tender al equilibrio. Por ejemplo, a dejar de ser tan egocéntrico, a darse cuenta de que cuando alguien está comunicándole cómo se siente, pues tener en cuenta cómo esa persona se está sintiendo con nosotros. Por ejemplo, ¿vale? Son ejemplos para que veáis que en un mismo vínculo, en una misma conexión de igual de qué tipo, para ambas personas tendrán mensajes diferentes. Y esa otra persona le está reflejando, por ejemplo, la otra persona le estaría reflejando esa falta de empatía. Cómo tú vas por la vida comportándote de una cierta manera, esperando a que no tengan consecuencias las acciones que tú emprendas, ¿vale? Entonces, los síntomas físicos van a ser para mí más sencillos, porque la persona tiene más capacidad de darse cuenta que es algo interno, que sí que se pudo originar por algún vínculo, ¿vale? Pero el origen está en nosotros, a nosotros se nos repite esa enfermedad o ese malestar. Entonces es más sencillo para nosotros ver la repetición de una enfermedad que ver una repetición de una situación. A veces nos cuesta mucho, y más cuando son de ámbitos totalmente diferentes. Por ejemplo, una dinámica que estoy repitiendo con mi pareja y mis antiguas exparejas, no haberme dado cuenta que también lo estaba repitiendo en mi ámbito laboral con algún compañero, porque no veo conexión entre el ámbito laboral y el personal o el amoroso o las relaciones, ¿vale? Toda oportunidad que tengamos de conectar con alguien es una oportunidad para ver heridas que nosotros tengamos pendientes de resolver en nosotros, ¿vale? Esto del lado negativo, del lado de las heridas, pero también está el lado positivo. También vendrán personas a reflejarnos cosas bonitas que tengamos en nosotros, que no hace falta trabajarlas porque nos aportan bienestar. Por ejemplo, habrá personas que sean, por ejemplo, que te demuestren que mereces recibir, que así como tú das a los demás tiempo, energía, recursos, porque invertir en una conexión, nutrirla, no significa solo con algo material. Puede ser, no, siempre va a ser aporte de energía, porque tú tienes que poner tu energía para vincularte con esa persona, dedicar tiempo, y pensad que lo material al final proviene y va muy condicionado, directamente relacionado con la energía y el tiempo, porque el dinero lo conseguimos invirtiendo nuestra energía y nuestro tiempo para ganar un dinero X, ¿vale? Que se establece tanto tiempo de trabajo, tanto tiempo que yo dedico, es el dinero que voy a
recibir, ¿no? Pues entonces es energía y tiempo lo que yo invierto para recibir esa remuneración. Por ende, todo lo material también conlleva energía, aporte de energía y aporte de tiempo. Entonces, para resumir, todo, tanto enfermedades físicas, patologías que tengamos, como vínculos o relaciones que tengamos con otras personas, siempre van a tener un aprendizaje detrás y son una oportunidad para sanar cualquier herida que tengamos. El problema es que no nos daremos cuenta de esas oportunidades hasta que nuestro nivel de conciencia no esté listo para afrontar, primero, lo que hay detrás de nuestras emociones y luego poder ponerle un remedio, ¿vale? Espero que os haya quedado, que me hayáis expresado bien, que me haya hecho entender, que haya aclarado dudas para algunas personas que pudieran tener. Es más, esta bitácora está súper relacionada con una que hice hace un par de días, que hablaba sobre qué sanar primero, ¿vale? Incluso también te recomendaría que vieses el de por qué nos agotamos, por qué llegamos hasta el punto de agotarnos o desgastarnos en algunas situaciones. Es importante porque al final todo forma parte de, vamos a decir que de una de las primeras necesidades que tenemos para el autoconocimiento, para desarrollarnos nosotros como persona. Todos son como pequeños escalones que nosotros tendríamos que conocer para poder entender por qué nos comportamos de una manera, por qué los demás se comportan de otra manera con nosotros. Aunque es verdad que lo que tenga que ver con el exterior ya es más difícil, porque nosotros lo que vemos de los demás es lo que la persona está exteriorizando, más en el fondo no sabemos cómo esa persona se está sintiendo, ni tampoco tenemos idea de qué heridas tiene, y que podemos ver algunas sí que otras porque salgan mucho a la luz y sean más notorias, pero habrá otras que no, que esa persona tiene heridas activas que no se ven a simple vista y que hace que se comporte de una manera X con nosotros, ¿vale? Por eso nosotros nos tenemos que enfocar en nosotros, en resolver nuestras heridas y por ende nosotros luego emitiremos una señal, una señal, porque lo que yo digo, nosotros es como si tuviéramos una antenita que emitimos señal y por eso esa señal que emitimos hace que nos aparezcan las personas adecuadas para mostrarnos esas heridas que tenemos pendientes de resolver en ese momento y que estamos preparados para resolver en ese momento. Deseo que tengan muy bonito día y nos vemos en la siguiente bitácora.